Vamos a comenzar nuestra clase de escuela bíblica esta mañana. Gloria al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. Eres grande, Señor. Tú lo ves todo, lo sabes todo. Lo conoces, lo escudriñas todo, Señor. Todo, todo, todo. No hay nada que tú no conozcas, no hay nada que tú no sepas, no hay nada que tú no escudriñes, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús oro a ti, vengo a ti, te busco. Y te pido que nos hables en esta mañana a todos los estudiantes, Señor. Que tomes del carbón encendido de tu altar y los pases por nuestros labios. Quites toda ofensa, toda culpa, toda cosa que no te agrada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hoy día nos toca entrar al capítulo 3 de Primera de Pedro. Es un tema muy interesante que lo hemos tocado y que las esposas siempre lo estamos tocando, porque se refiere específicamente a las mujeres casadas. Y hemos estado hablando de diferentes testimonios, pero vamos a abrir ahí en nuestras Biblias, aprovechar que estamos de pie y leer Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6. Amén, dice así la palabra del Señor. No sé su versión, cuál sea. Yo estoy siempre leyendo en la Biblia de las Américas, pero no diferencia mucho. Amén, dice la palabra del Señor. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, como el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos, así como obedeció Sara a Abraham llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellas, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas o atemorizarlas. Amén. Tomen asiento, mis amados. Mujeres piadosas le he titulado yo, o esposas piadosas, o madres solteras piadosas, como lo querramos llamar, porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura y también en la cultura del tiempo del apóstol Pedro, también había madres solteras, también había mujeres divorciadas, también había mujeres solas, pero había mujeres casadas con incrédulos, y esa era la preocupación. ¿Recuerdan lo que nos enseñó el hermano Mauricio la semana pasada en el libro ahí de 1 Pedro, en el capítulo 2? Un ratito vamos a ver los últimos versículos, como enlazarlos. Si leemos a partir del 23, por favor, dice: ¿y quién cuando lo ultrajaban, hablando de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablando de Cristo. ¿Y quién cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. O sea, ¿quién como aquel que cuando le ultrajaban no respondía ultrajando? Y cuando padecía no amenazaba, cuando él tenía muchas razones para amenazar, porque era el Dios Todopoderoso hecho hombre que lo estaba llevando a la cruz injustamente, ¿no? Y eso fue muy bien explicado la semana pasada. Lo que es hacer las cosas injustamente, pues se merecen lo que reciben, se merecen el castigo, pero nosotros no estamos llamados a actuar de una manera correcta solo cuando actúan con nosotros correctamente, sino aún cuando actúan injustamente. Amén. Entonces, ahora Pedro está viendo que las esposas dicen: ¿y qué de nosotras que tenemos maridos incrédulos? Es como que le hicieran esa pregunta a Pedro, ¿no? Y entonces Pedro, miren cómo comienza el capítulo 3, dice: asimismo,
Dentro de este mismo orden, así como les he dicho que respeten a las autoridades, así como les he dicho que respeten a sus jefes, así como les he dicho que trabajen dentro de un orden, porque todo el orden en la creación, en cómo deben ser las relaciones humanas, la ha establecido Dios. Asimismo, también Dios ha establecido un orden dentro del matrimonio. Eso es importante, entender el contexto. Está hablando de orden, de estar bajo autoridad, de que si no sería un caos, pues, ¿no? Si no habría autoridad, aun cuando son jueces injustos, aun cuando son gente corruptible, pero el solo hecho de existir una estructura organizacional donde se supone que hay leyes, donde hay derechos y hay responsabilidades, se tienen que cumplir, se tienen que respetar, donde hay límites, ¿no es cierto? Eso hace que funcionen las sociedades, si no serían anarquías, si no sería caos, vandalismo, no nos queremos imaginar, ¿no? Cuando, por ejemplo, la delincuencia sobreborda a la policía en cualquier lugar, eso se vuelve terrible, eso se vuelve imposible de vivir, la gente vive atemorizada, se esconde, cierran sus negocios, ya no quieren abrir nada. Otro día conversaba con alguien que tenía un negocio y me decía, no, lo he cerrado, ¿pero por qué? No, mucho cupo. Imagínense. Y era una persona que no tenía un gigante así enorme, ¿no? Sino que su casa era grande, como era en José Gálvez, y lo había acondicionado una parte vacía, ¿no? Que era más de 500, 600 metros, como para que los que vengan pongan un toldo y alquilen sus sillas. Pero solo por poner ese negocio ya le estaban chantajeando. Ya le estaban pidiendo cupo. O sea, es terrible, donde todavía se supone que hay policía, que hay un orden, ¿no? Imagínense lo que sería si no hubiera un orden. ¿Cómo era antes la ley del más fuerte, no es cierto? El que podía matar más, ese era el que ponía la ley y el orden donde quería y como él quería. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios, referente a nuestros gobernantes, referente a las instituciones, referente a nuestros jefes en el trabajo, o en ese tiempo, como él le decía, vuestros amos, ¿no? Él decía, las relaciones tienen que ser en el orden que Dios lo ha establecido, no con una actitud difícil, malhumorada, no con odio, no con rencor, no con que yo ya me vengaré, ¿no? Sino dejando el justo juicio a Dios. Porque lo que surge cuando hay algo de injusticia en nuestro corazón, ¿qué cosa es? Venganza, venganza. Esto no se puede quedar así, esto me lo tiene que pagar. ¿Eso es así o no es así? Es así. Entonces Dios dice, no, toda autoridad, todo ha sido establecido por Dios. Asimismo, entonces estamos entrando al capítulo 3 de Primera de Pedro 1, asimismo, o sea, bajo este principio, no es otro principio, y esto es bien importante, mujeres amadas, queridas. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, ese es el contexto en que Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer. Ese es el contexto, dentro de un orden de Dios, dentro de una organización, de un universo de parte de Dios. No, como dice la Escritura, ¿verdad? Porque el hombre se lo merezca. No, porque él se lo haya ganado, o él sea el más fuerte, pues, porque cuando un hombre te da un puñete te desmaya, cuando una mujer le da una cachetada, el hombre se le pone roja nomás la cara. No, entiendan. Por eso les estoy explicando muy bien que todo lo que Dios ha puesto en la creación, aún esas autoridades injustas, aún esos policías que no hacen las cosas como los deben hacer, no, aún ese jefe que a veces es tirano, o antes a los que eran esclavos, ese hombre que no consideraba su fuerza laboral y no trataba bien a sus esclavos, porque había amos que trataban bien a sus esclavos, y cuando se hicieron cristianos, Dios no le dijo, ya da libertad a todos tus esclavos. Dios no le dijo eso. Le dijo que los trataran como al Señor, que los trataran con justicia, que los alimentaran bien, que le dieran el reposo adecuado, ¿no? Porque si no, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir, pues no, ya, si tú eres un empresario que tiene tu negocio y te va bien, ahora que eres cristiano, ya todos son jefes. No, tiene que haber una estructura, una organización. El orden Dios lo establece porque Dios es un Dios de orden. Amén. Eso es importante, hermanos.
para que las esposas no estén. Pero sujeción, ¿por qué? Porque tiene que haber un orden dentro del hogar. No puede haber dos cabezas. Y entonces, pero la pregunta de con lo que se jalan los pelos, y nosotros también a veces las mujeres, hay que decirlo, ¿no? Le dice, pero si él no es creyente, pero si él no tiene la misma fe, ¿qué hago? Lo dejo, porque ahora yo ya soy espiritual, yo ya sirvo a Dios. Pedro le dice, no, mujeres, asimismo estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos, ¿se dan cuenta? Porque la pregunta iba por ahí, son desobedientes a la palabra, o sea que no tienen temor de Dios, no obedecen la palabra de Dios, puedan ser ganados sin palabras. Eso es más complicado, ¿no? Porque nosotros siempre que vemos defectos en nuestros esposos, siempre que vemos caracteres que no son como nosotros queremos que sean. En otras palabras, seamos sinceras, pues. Las solteras no tienen mucho problema todavía, pero ya las voy a ver cuando se casen. Pero que los esposos no son todo lo que nosotros quisiéramos que ellos sean, queremos cambiarlos. Le decimos 20,000 veces, ¿no? Cuando recién nos casamos, pensamos que con palabras persuasivas, con palabras amorosas, después de una buena relación sexual le voy a hacer recordar que no puso este clavito, que no hizo tal cosa, y como va a estar tan feliz, después de que hayamos sido tan felices, entonces él lo va a hacer. No pasa nada. Porque tú y yo no cambiamos a nadie, ni ellos nos cambian a nosotros, ni nosotros los cambiamos a ellos. Entonces, para que haya un orden dentro del hogar, para que los hijos no se aprovechen y digan, esto le pido a mi papá y esto le pido a mi mamá, tiene que haber un orden. Y aun cuando el esposo esté tomando decisiones contrarias a lo que usted ha dicho, usted no se ponga a discutir en ese momento delante de él. Muérdase la lengua y sujétese, porque hay un orden en el hogar. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Pedro les está diciendo que la sujeción no es esclavitud. No. Tienen que tener en claro, porque, por favor, hermano Steven, léame Gálatas 3:23. ¿Ya? No es esclavitud, no. Sino que Cristo nos ha enseñado que tenemos que sujetarnos porque Él mismo lo hizo. Y ya he leído al principio los versos del 23 al 25, cuando Jesús padeció y sufrió, ¿no? Y se sujetó a todo lo que los hombres humanamente le hicieron. Ahora vamos a ver Gálatas 3:23, ¿por qué no es esclavitud? Gálatas 3:23. A ver, de repente es ahí en Gálatas 3, de repente seguimos leyendo, a ver. De manera que la ley ha sido nuestro apóstol para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El verso 28 también léalo, hermano. No hay hombre, porque todos sois. Amén. Entonces, la sujeción es el orden de Dios dentro de esa institución que es el matrimonio. Porque no se trata de esclavitud, se trata de la toma de decisiones en responsabilidad. Si yo trabajo en una empresa y el gerente me manda a hacer algo, yo le doy mi opinión y le digo, yo creo que esos que usted me está indicando no va a lograr la producción para fin de mes que usted espera, porque en mi experiencia esto sale así. Te estoy diciendo que lo hagas así. ¿Qué me toca? Obedecer, porque él es la línea de mando, él es el jefe. Cuando se vea a fin de mes el resultado, le van a llamar a él la atención, porque él tiene que responder ante los dueños. Los dueños le van a decir, ¿por qué no he producido este mes como producí el mes pasado? No sé, no han hecho lo que debían. Bueno, él puede decir lo que quiera, pero a mí no me puede venir a decir, ¿por qué lo hiciste así? Porque esa fue una orden.
Y cuando uno está bajo sujeción, obedece las instrucciones. Igual dice acá la palabra del Señor. Acá no hay esclavitud, acá hay responsabilidad en las cosas, cómo deben ser ejecutadas y quién va a responder. Ay, Señor, pero es que mi esposo le dio permiso a mi hija cuando yo le dije que no fuera. ¿Quién va a responder ante Dios por su hija? ¿La esposa o el esposo? El esposo. El esposo responde delante de Dios por todos los miembros de su familia, hombre o mujer. Ahora, si el esposo le dijo a la esposa, mira, yo no quiero que esta chica salga, está castigada, me ha traído bajas notas en el colegio, así que no va a ir a la fiesta de su promoción. Y la esposa haciendo mal, yo me voy de viaje, pero tú te quedas aquí. Ay, pero mamá, tú eres buena, tú sabes que yo ya me he esforzado y este cuarto trimestre me he sacado mejor nota, pero ya no he salido jalada. Ay, hijita, pero tu papá dijo que tú ibas a la fiesta, que ese era tu castigo. Ay, pero mamá. Y como las mamás somos más buenas a veces, ya. Pero si tu papá se llega a enterar, ay, Dios mío. Y lo hacen, hermanas, yo no sé cómo se atreven, yo me moriría de miedo. Y le dan el permiso y creen que nunca se va a saber. Y un día conversando en la mesa, ya pasó 1 año, 2 años, ¿ah? Ya pasó 1 año, 2 años. Están que conversan, sí, pero cuando yo fui a la fiesta de promoción, eso no fue así. Y el papá la mira a la mujer. El papá no va a pensar que solo le tapó la fiesta de promoción. El papá va a decir, ¿qué más me has escondido? ¿Qué cosas más tapas a tu hija? Él se va a sentir desautorizado. Eso es lo que tenemos que cuidar, mujeres amadas, que la palabra de Dios dice así mismo. Yo, hermanos, créanme que es lo que menos me gusta predicar, pero que debo predicar. Digo, Señor, ¿por qué me ha tocado esto a mí? Que lo predique otra hermana más sumisa, pero dice no, la sumisión propia en el hogar es en el sentido de que hay una responsabilidad principal en el gobierno del hogar, de que hay alguien que tendrá que ponerse delante de Dios para decir, así se llevó adelante el hogar. Y si hay un matrimonio, la mujer somos influencers, como dicen la palabra, ¿no? Sí influenciamos, sí damos nuestra opinión. Y el esposo sabe que no es una esclava. Así como Abraham, como Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara, él tiene que escuchar a su mujer. Pero ella dice, pero si no es creyente, ¿no? Porque se supone que a un esposo creyente yo no le tengo que decir eso. Se supone que un esposo creyente, ¿qué hace? Escucha a su esposa. La oye. Porque sabe que ella es una mujer de Dios también y sabe que ora. ¿Saben qué? Mi esposo no tenía miedo a que yo hable mucho, se los cuento ya después de 46 años de matrimonio. Mi esposo tenía miedo cuando yo le decía, voy a orar. ¡Uy! Carlos ahí sí que se ponía de 1000 colores, porque cuando yo le decía, voy a orar, y yo le decía, y tú sabes que Dios me escucha. No, porque a veces, como todo hombre, pues, ¿no? Que sabía que era la cabeza del hogar y que yo le tenía que obedecer, él se ponía en sus 13, aunque sabía que yo tenía razón, solo para hacer prevalecer su autoridad, ¿no? Y como a veces ya ustedes saben que yo una santa no era, pero a veces cuando yo me sentía tan impotente y decía, ya, que hagan eso, que ya. Pero decía, pero me voy a ir a orar. Él me decía, y ahí regresaba. Pero escucha, Charo, a ver, vuélveme a decir. El poder que tiene una mujer es en la oración delante de Dios. Porque el que puede influenciar, porque el que puede hacer las cosas a tu favor, se llama Dios, hermanos. Él es el que cambia, el que mueve los pensamientos. Nuestro poder no está en hablar. Por eso miren lo que dice más abajo ahí el texto. Ay, hermanos, ese texto estaba que me chancaba, ¿no? De modo que si alguna de ellas son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabras. Sin palabra alguna, por la conducta de sus mujeres. Sin palabra alguna. Hermanos, ese sin palabra alguna tiene que ver cómo nosotros nos comportamos, hacia quién dirigimos nuestra confianza, hacia quién está nuestra esperanza, hermanos. Nuestra confianza, nuestra esperanza siempre debe estar puesta en Dios. Y es solamente, y esto es algo que yo lo he repetido muchas veces a mi propia vida. Usted se lo tiene que repetir a su propia vida. Señor, en mi carne, en mi orgullo, yo no haría esto.
pero es por obediencia a tu palabra. Es por obediencia a ti, Señor. ¿Por qué? Porque puedo decirte que te amo a ti de 1000 formas, de 1000 maneras, pero si no mantengo el orden que debe haber en el hogar, entonces no te amo. Es por ti, te estoy obedeciendo a ti, Señor, y a ti te obedezco en todo te obedezco a ti. Así lo hacía yo, hermanos. Era la única manera en que puede ser una persona, porque hay esposas muy sumisas, muy obedientes, tienen una adoración con el esposo, y aunque no fueran cristianas, harían todo lo que él dice, aunque fuera irreprensible. Yo no era así, hermano, yo tenía cerebro. Entonces, eso es importante para mí, que las cosas son para el Señor. Y cuando yo me sujeto a algo que aún me parece incoherente, sin palabras, por amor a Dios, hago las cosas en el orden de Dios. Y Dios se comienza a glorificar. Dios comienza a obrar, hermanos, en ese silencio. Yo nunca me voy a olvidar de una hermana. Eso pasó hace muchos años y se los he contado a ustedes millones de veces, lo repito. Cuando tú guardas el silencio de Dios, ya no eres una esposa que se agarra boca a boca con su esposo, sino que guarda silencio y haces lo que Él te está indicando. Porque también algunas somos buenas para guardar silencio, pero no hago lo que me dices. Eso no es obediencia, pues, hermano. Eso no es reconocer autoridad. Eso es rebeldía en silencio. ¿Sí o no? Ustedes saben. Pero la obediencia al esposo, según el orden de la palabra, es que Él ha dado algunas indicaciones y esas indicaciones se tienen que hacer como Él ha dicho, aunque no nos parezca que es tan coherente. Yo me esfuerzo y me sujeto y los trato de hacer, pero voy orando al Señor. Señor, trata con su vida, cámbialo. Y ya ustedes saben mi última frase, ¿no? O recógetelo, ¿no? Y en una oportunidad vino una hermana que su esposo le ponía la mano, hermana. Su esposo le ponía la mano. Y yo le decía, pero yo te conozco, no digo el nombre porque de repente un día se encuentran con ella y la conocen. Entonces, y yo te conozco, le decía, pero tú no te quedas callada, es que hermana, él es así, que asá, que por aquí, que por allá, nunca está satisfecho, siempre yo no sabe cómo me esfuerzo, que acomodo aquí, acomodo allá, y él siempre encuentra algo desordenado. Cállate nomás, ya, agarra y en silencio ve, comienza a acomodar donde te dice que no está acomodado. Y no, que esto le sirvo, hermana, tapadito, lo dejo en el horno y después viene, esto está frío, vuélvelo a calentar. Y en esos tiempos no había microondas como ahora, pues, ¿no? Y ella se enojaba, decía, ya pues no te puedes levantar, calentártelo tú, que el otro si eso está caliente. Lo he dejado, antes se ponía el plato, se tapaba y se ponía una tetera hirviendo bajito para que debajo esté con el vaporcito manteniéndose caliente. Todo eso hacían las mujeres virtuosas, hermano, para que el esposo encuentre las cosas calientitas. Todo eso sí, ahora ustedes no hacen nada. Mentira. Ustedes usan el microondas. Pero amadas, y entonces ella se desesperó. Ella estaba lavando y él hablando y quejándose, y entonces ella le dijo, yo ya estoy cansada, así que la hermana diga que uno tiene que obedecer, que por aquí, que por allá, que eso, que el otro. Y él agarró, dice, una banca, hermana, y se la tiró. Y dice que se acordó de mis palabras, porque un día se va a desesperar y las cosas van a terminar peor. Entonces se quedó callada de miedo se quedó callada. Porque como vio que él se desesperó, que agarró, tiró la banca y ella se agachó, si no le habría roto la cabeza, ¿qué le habría hecho? Se quedó callada, se puso a orar, ay Dios mío, Señor, cambia a este hombre, y como dice la hermana, si no, recógetelo. Porque estaba orando enojada, estaba con ira, de impotencia, yo no quería hablar porque pensó que de repente él actuaba peor, hermana. Esa noche no vino a su casa. Él dijo, ya se fue con otra mujer. Al día siguiente, a mediodía, vino llorando a mi casa. ¿Qué pasó? No ha venido, hermana, no ha venido. Pero yo no le contesté, hermana, me tiró la banca. Ay. No te preocupes, yo me puse a orar y dije, Señor, Dios mío, muéstranos. Hay que ir a averiguar pues al trabajo. Cuando en eso viene uno de sus hijitos corriendo y dice, mamá, ya llegó mi papá. Eran como las 2 de la tarde. Llegó con toda la mano vendada, hermanos. Vendada. Él trabajaba acá en estos pozos que hacen de esos cilindros que hacen de petróleo para la Petro Perú, para eso, ¿no? Y ellos echaban un líquido elemento a la hora que la máquina venía y cargaba para rellenar el pozo. Hermano, dice que la máquina lo ha agarrado de esa mano
Y en el aire, porque el hombre que paletea eso no lo veía. De abajo han gritado todos los compañeros como locos que él estaba ahí, porque si no lo soltaba en medio de todo eso y terminaba siendo anticucho. Ella regresó a su casa, ya, qué disgusto, ni nada, ¿qué te ha pasado, mi amor? Pero cuando yo me lo encontré, le dije, tenga cuidado con lo que hace con esa mano. Le dije. Hoy ha sido una advertencia. Hoy ha sido una advertencia. Porque cuando las hijas de Dios lloran delante de Dios por lo que le hacen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no se lo ha llevado de repente, le dije, porque tiene 3 hijos. Hermanas, Dios sabe cómo hace las cosas. No nos toca a nosotros corregir ni cambiar a nuestros esposos. Dice, por tu conducta silenciosa, apacible. No te vayas a orar pues como lloró en su enojo, ¿no? Lloró en su impotencia, pero aún así Dios lo oyó. Y le demostró que tenía que tener cuidado con lo que pedía. Que tenía que tener cuidado con lo que pedía. Oremos, oremos, porque Dios nos escucha. Dice, al observar ella su conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Todas las cosas tienen que ser con respeto, hermanos. Tienen que ser con ese cuidado, con ese temor dentro del Señor. Dice que el adorno de ustedes no sea el externo de peinados ostentosos. Yo sé que muchas mujeres hermosas acá en la iglesia cuidan su apariencia y su figura y las felicito. Es hermosa cuidar la apariencia, pero créanme, que usted se vea linda y que usted se vea bonita, le dan ganas al esposo para tener sexo, pero no para cambiar. Duro, ¿no? Eso quiere decir que lo externo no va a cambiar a tu esposo. Pero también quiere decir que no te descuides, porque es bueno ser una mujer deseada por su esposo. Una mujer tiene que ser deseada por su esposo, y con esto le digo que no anden desarregladas, no anden con malos olores, siempre con un buen perfume, un buen jabón, algo suavizante, ¿no? Porque la mujer tiene que cuidarse para su marido. Tiene que cuidarse, hermano, porque si usted no huele bien, alguien huele bien en la calle. Después, no me esté llorando. Cuide lo que es suyo. Sin embargo, lo principal para el cambio, para la transformación, para que su esposo, que de repente no es muy espiritual, no le interesan mucho las cosas de la iglesia, no es tanto lo que se pone encima, no es tanto lo que se viste, que siempre una mujer cristiana se viste con decoro, no con cosas ostentosas, no con ropa sexy, sino decentemente, ¿no? Con pudor, con cuidado. Pero ¿qué dice acá claramente? Que eso no le va a cambiar. Eso no va a mover, ¿no? A tu esposo. Eso puede causarle una impresión por los ojos, pero no en el corazón. En el corazón lo que lo va a cambiar es ver que a pesar que él muchas veces actúa de una forma incorrecta, incoherente, y que muchas veces lo que ella te ha dicho ha sido como ella te ha dicho, no te ha dicho yo te lo dije. Se ha reservado y ha esperado que siquiera tú tengas la caballerosidad de decir disculpa, debí haberte hecho caso, pero eso nunca lo vamos a ir. Eso nunca lo vamos a ir, pero siéntase feliz nomás con que ya la próxima vez nos ponga más atención, nos ponga más cuidado, ¿no? Nos ponga más cuidado. Esto es importante, hermano. El esposo es ganado por nuestra conducta, por ese llamado a la sumisión, que es a reconocer que hay una autoridad dentro del hogar, que hay una manera de comportarnos dentro del hogar. Allá afuera hay niñitos, de repente quieren ir a la clase de los niños. Por favor, Susi, míralos. Gracias. Perdón, hermanos. Entonces, una de las cosas importantes, hermanos, que nosotros tenemos que ver aquí, que obedecer a nuestros esposos y tener un orden dentro del hogar, una autoridad dentro del hogar, y a los esposos llevar el orden debido que deben llevar dentro del hogar, es para cumplir, ¿qué cosa? El plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que llenemos la tierra, pues, hermanos, que llenemos la tierra. Que procreemos, que tengamos familia, que haya un orden, una hermosura en la creación, ¿no?
y que podamos nosotros, el plan de Dios es que se establezca claramente un hogar con un liderazgo. ¿Y a quién ha puesto como líder dentro del hogar? A ver, hermanas, fuerte, ¿a quién ha puesto como líder dentro del hogar? Al esposo. Muy bien, esposos, qué bonito se escuchó, ¿no? Ahí están contentos, los esposos están sonrientes. Me da gusto que esta mañana los esposos están sonrientes. Es que es así, hermano, ya no se preocupen no sé si es Mauricio o Steven, le toca la próxima semana hablarle a los esposos. Ahí voy a escuchar, voy a estar en primera fila. Debería ser el pastor. Pero, amados, eso es importantísimo, amadas, ¿ya? Es obedecer a lo establecido por Dios. Así es que en lo único que nosotros vemos que se corresponde en nuestra sumisión son en los roles y en las responsabilidades que hay dentro del hogar. Porque nosotros, hermanos, varón y hembra nos hizo del mismo valor, nos hizo con la misma dignidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que yo estoy en un trabajo, yo trabajo, respeto el orden, me llevo en armonía, pero no tengo que ver a ningún hombre como superior a mí, ni como jefe mío. Si somos compañeros del mismo puesto, del mismo nivel, no tiene nada que ver. Todo lo que Dios habla para que la mujer esté en sujeción y bajo responsabilidad es dentro del matrimonio. Es dentro del matrimonio, y eso es bien importante, ¿no? Porque hay personas que están tan metidos con esto. Por eso es que las feministas pues dicen, no, que la sumisión no, porque ellas todo el tiempo hacen un caos, están en un trabajo, están compitiendo con los hombres, que ellas pueden más. No tenemos que competir, nosotros sabemos lo que podemos. Nosotros sabemos nuestras capacidades, nuestras habilidades, dones y talentos, que muchas mujeres superan, así como muchos hombres en muchas cosas superan. Y que no estamos en competencia, porque tenemos la misma dignidad, la misma capacidad, las mismas cualidades que Dios nos ha dado. Pero dentro del matrimonio hay una responsabilidad delante de Dios. Tenemos que cumplir su plan. Y para cumplir su plan es sumisión a la autoridad que Dios le ha puesto al varón. Y al varón responsable. Ya le hablarán la otra semana de la responsabilidad del varón. A menos, ¿verdad? A menos que un esposo nos dirija a hacer algo contra Dios o pecar contra Dios, ahí nosotros podemos, en ese momento, ¿no? En ese momento, decir no, ¿no? Pero en casos en que se trate solamente de los roles, del orden, de la autoridad que debe haber dentro del hogar, de la jefatura masculina dentro del hogar, nosotros no tenemos que tener nada que reprochar. Ahora, esto es importante, hermanos. ¿Qué expresa mi sumisión? ¿Qué expresa mi sumisión cuando yo me someto a la autoridad de mi esposo? Miren lo que dice el verso 5 y 6. ¿No? Sino que sea la que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible, desde el 4 estoy leyendo, incorruptible, de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios. O sea, cuando ustedes recuerdan, por ejemplo, el siervo de Abraham que va a buscar esposa para Isaac, él le lleva joyas, él le lleva adornos, él le lleva sedas, le lleva telas, porque no estaba buscando algo externo de ella. Más bien, él le iba a poner esas cosas externas. Pero ¿qué cualidades mira en Rebeca? ¿Era? Sí, creo que era Rebeca, ¿no? Sí, la esposa de Isaac creo que se llama Rebeca. Sí, Rebeca, ¿no? ¿Y qué cosa mira el siervo? ¿Qué dice? Uy, que tenga ojos grandes, que sean así, que tenga un buen cuerpo. ¿Qué dice? Señor, la joven, ¿no? Que me diga, toma agua. También le daré agua para tus animales. Mira cualidades del corazón, que mira su amabilidad, mira su gentileza, mira su disposición de servicio. Entonces no busca cualidades externas, sino cualidades internas. Yo sé que el mundo, hermanos, ha enseñado a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque ahora hay que enseñarle a los dos a mirar muchas cosas externas. Ay, que esté bien vestida, que sea así, que sea simpático, que no sea simpática. Pero ustedes en el hogar tienen que enseñarle a que mire cualidades internas, pues. Es amable, es atento, ¿no? Te da lugar.
Cuando camina contigo por algún lugar, siempre cede el paso a una dama, tiene caballerosidad. Ustedes tienen que enseñarle a mirar cualidades internas, porque cualidades externas el mundo les enseña a ver. Pero a veces nosotros no les enseñamos a ver eso, ¿no? Es inteligente, se destaca, le gusta trabajar, tiene aspiraciones, desea hacer algo en la vida. Igual ustedes a sus hijos, las que tienen hijos varones. Ay, hijito, sí, que yo la veo muy bonita, pero ¿lavará los platos en su casa? ¿Ah? ¿Se levantará temprano, tenderá su cama? Porque mira las uñazas que tiene, ¿ah? Yo no sé cómo con eso podrá hacer las cosas. Tienes que enseñarle a ver cualidades. El mundo le enseña a ver su cuerpo, sus ojos, qué se pone, qué no se pone. Pero tú como padre, tú como madre, cuando la has ido a visitar, ¿está limpia la casa? ¿Te ha ofrecido un vaso de agua? ¿O es su mamá la que ha traído? Y he estado sentada conversando ahí contigo, ¿no? Si no te demuestra cualidades desde de entrada, olvídalo. Porque después no esperes que te ayude a traer algo. Yo, muchos esposos, en 46 años de ministerio, mi esposo ha casado a regular cantidad de personas. Y cuando han venido al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a la primera consulta pastoral, porque han habido problemas, hermanos, los problemas típicos de siempre han sido, es que no hace nada, se levanta tarde, es así. Le digo, ¿y qué, no sabías que ella era así? ¿Qué te fijaste que era bonita? Porque bonita es, le digo. Sí, hermana, pero también se supone, le digo. Para eso es el noviazgo, porque en el noviazgo ya hay más confianza. Pon la prueba. Amor, he llegado con sed, por favor, ¿podría prepararme una limonadita? Allá, mami, ¿puedes hacer limonada? Uy, no. Señales antes del fin. Es que todo, hermano, apunta a lo que es un corazón, en lo íntimo, en lo interno del corazón, en lo interno del corazón, en ese adorno incorruptible. Hermano, la belleza se acaba. Créanme que cuando yo tenía 15 años era bien bonita. Pero se acaba. Engordas, envejeces, tu pelo se vuelve blanco. O sea, es corruptible. La belleza es corruptible. Pero lo que no es corruptible es esa actitud interna del corazón, esa disposición, ese amor de servicio, ese espíritu afable. Dice, en un ornato incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y eso proviene de la íntima comunión con Dios. Eso proviene de estar en la presencia del Señor, el cual es precioso delante de Dios. Si es precioso delante de Dios, será mucho más hermoso delante de tu esposo, delante de las personas con que te relacionas, delante de las personas con que entras en comunión. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus esposos. Y ya les he puesto un ejemplo, y aquí pone otro. Así como obedecía Sara a Abraham. Ustedes saben que Sara era una mujer hermosísima, y Abraham a veces le pidió hacer cosas que ningún hombre debería pedir a su mujer hacer. Cuando llegó a Egipto, dijo, uy, van a ver a mi esposa tan hermosa, me van a matar por quedarse con mi esposa. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Sara, ¿qué le dijo? Oye, qué sinvergüenza, ¿cómo te atreves? Yo soy tu mujer, ¿me vas a vender? Calladita. Por eso es que la registra acá, así como Sara, que en cosas que Sara diría, ay, Dios mío, qué viejo me irá a mirar por ahí y ay, Abraham, solo a ti se te ocurren esas cosas, pero calladita. ¿Y quién la libró? Dios la libró. Dios la libró, hermanos. Dios hizo que ese rey viera y dijera, oye, nos iba a caer una maldición por tocar a tu esposa, ¿cómo es posible? Y por causa de ella lo bendijo Abraham. Todavía le dio, no, ya toma esto y vete y llévate a tu mujer. Ella fue de bendición. Y ahí Dios dijo, Abraham, escucha a Sara y cuida a Sara.
Abraham se dio cuenta que él estaba siendo bendecido, no solo porque él era el hombre de la fe y que había buscado a Dios, sino porque tenía una esposa que también agradó a Dios con su conducta. Que también agradó a Dios con su conducta. Hermanos, y miren, ella muestra que en todo momento tenía el temor de Dios y el anhelo de que Dios cumpliera sus planes. Porque cuando ella se vio vieja, cuando ella se vio que ya se le había quitado el tiempo de las mujeres que podían concebir y ellas ya sabían que era por su etapa menstrual que tenían, ella le dijo a Abraham: toma mi esclava, porque Dios te ha prometido que vas a tener descendencia. Y Abraham ahí sí, para eso fue bueno para escuchar, ¿no? Tuvo en la esclava y se metió en problemas. Pero el Señor volvió y dijo: no, en Sara tendrás descendencia. Y Dios la bendijo. Y ella se rió y dijo: ¿cómo si yo estoy vieja? Ya no encuentro ni el gusto en lo que va a hacer Abraham. Voy a tener hijo. Y el Señor le dijo: sí, vas a tener hijo. Vas a tener hijo, porque Dios cumple sus promesas, amadas hermanas, amén. Dios es fiel, hermanas, Dios es fiel, aunque a veces nos parezcan cosas incoherentes. Por eso la pone como ejemplo a Sara, porque Sara vivió esas incoherencias, esas etapas, esas luchas de Abraham por su propia seguridad y luego por aprender a cuidar a su esposa. Y luego vieron ustedes con qué amor, ¿no? Él dijo: cuando yo muera, yo quiero estar al lado de mi esposa. Lléveme a la cueva de Macpela donde yo enterré a Sara. Ahí quiero estar. Aún ya no estando aquí, quería estar al lado de donde ella estaba, que sus restos estuvieran al lado de donde estaba Sara, porque él sabía que al final de los tiempos, una esposa que había sido como Sara, tan obediente y tan fiel en circunstancias tan duras y difíciles, cuando Dios vendría por él, también vendría por Sara. Amén. Entonces ese debe ser el anhelo dentro de ese marco. Las que somos madres solteras, las que de repente no tenemos ese esposo al lado y nos toca hacer responsabilidad en el hogar, sean responsables dentro de su hogar, sean las lideresas dentro de su hogar en el temor de Dios. Hagan las cosas como Dios espera que ustedes lo hagan. No, es que mi hijito, pobrecito, sin su papá, sin su mamá, no, hermanos, no. Ustedes han llegado a ser padre y madre para ellos y no les ha faltado el buen consejo, no les ha faltado la buena orientación de la palabra del Señor. Tomen esa autoridad en nombre de Dios y hagan las cosas siguiendo el plan de Dios. Que nuestros hijos, que nuestras hijas crezcan en el temor de Dios, crezcan en la obediencia de Dios. Yo ahora que soy abuela, me paso mucho tiempo con mis nietas. Ya mis hijos no me escuchan, pues ya están casados, tienen su propio hogar, son totalmente independientes. Así que los que están siendo abuelos no se sientan tristes, porque los hijos ya hicieron su hogar. Uno está esperando: ay, va a venir corriendo a hablar con... No, hermanos, olvídense, ellos se ponen de acuerdo, ellos voltean la casa, la hacen a su manera, toman sus propias decisiones. Usted sea feliz con eso, pero cuando crezcan los nietos van a venir donde los abuelos, porque los esposos van a querer salir un ratito, ir a algún sitio. Entonces: mami, ¿lo puedes tener un rato? Sí, dígale usted. Y en ese rato usted hable con sus nietos, hábleles del amor de Dios, hábleles del temor del Señor, hábleles de las cosas que Dios espera de ellos y cómo deben ser. A mí me da gusto, hermanos, de que siempre desde pequeña mis nietas le decía a mi hijo: yo no, si tendrás tiempo venir a visitarme, no sé, pero a mis nietas cada fin de semana deben venir a verme, deben venir a pasar unas horas conmigo y si es posible que se queden. Ya mamá, él al toque dijo: ya mamá, para que se vayan con Sarita a algún sitio y salgan, pues, porque era una pareja joven. Carlos Junior tenía 24 años, Sara tenía 22 cuando se casó. Entonces ya ellos me las dejaban y las niñas se han acostumbrado a eso. Hoy ya van a la universidad y todo, pero ya: abuela, la otra semana nos toca ya venir. Se vienen a quedar y ahí hablamos de todo, pero siempre la prioridad son las cosas del Señor. Yo puedo ver y observar que se estén moviendo en las cosas de Dios. Sé una mujer virtuosa, sé una mujer como manda la palabra de Dios. No temas, dice claramente: así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser sus hijas, han llegado a ser hijas de ella. Señor significa: te doy honor, te doy respeto, te doy autoridad, tú tienes la autoridad, yo no me sobrepaso, yo no te desautorizo, yo guardo el orden dentro que tú tienes en el hogar, porque ese hombre, si es creyente, la trata a usted, hermano, como la reina que es.
Si no es creyente, va a aprender a respetarla, porque va a saber que Dios le escucha a usted. Va a aprender a tenerle temor en su corazón, porque sabe que usted es una mujer a quien Dios oye. Así es que dice claramente aquí, hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda atemorizarlas. ¿Quién? De repente, no, pero es que mi esposo me grita, mi esposo, como aquella hermana que les conté que le tiró hasta la banca de lo iracundo que era este hermano. No teman, hermanos. Si Dios está por ustedes, ustedes siempre van a ser escuchadas y auxiliadas por Dios. Él siempre va a estar a su favor. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tomas tu tiempo, Señor, para comprender y hacernos recordar y hacernos entender que se desarrolla ese carácter cristiano en la intimidad contigo, Señor, en nuestros tiempos de oración, en nuestra lectura bíblica, en la medida en que te vamos conociendo más, Señor, y vamos descansando en tus promesas, en tu palabra, Señor, que la blanda respuesta quita la ira, que Padre Santo, que tú eres el que pone orden en el hogar y el que nos oye siempre, Señor, que nunca nos dejas y nos desamparas y nos pones en inservidumbre, y que, Padre, nosotros no somos lo que vestimos, sino lo que somos, Señor, lo que somos como personas, lo que eres. Nosotros no somos lo que vestimos, sino somos lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra conducta, en nuestro comportar. La belleza interna es incorruptible, Señor. La externa se va desgastando cada día, pero tú nos renuevas, Padre, en ti para que tengamos esa belleza que nada la podrá destruir, ese espíritu tierno, afable, amable, dispuesto a aprender, Señor, por agradarte, por hacer las cosas como tú anhelas, como tú deseas que nosotros la hagamos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ayudarnos a ser mejores mujeres de Dios. Dios le bendiga, amados.